como creyentes, por lo general hay una mofa, hay una burla hacia nosotros de que solo somos personas de fe y que somos, desde el punto de vista del conocimiento, de la formación, de la parte intelectual, somos muy ignorantes. Y creo que el que un cristiano se instruya en ese sentido ayuda a, no solamente a recordar y a recobrar lo que por herencia ha tenido, que hablaba Jonathan Edwards de una piedad intelectual, ¿cierto? Una vida de que está cultivada intelectualmente, pero con una piedad que acompaña esa parte. Y que así podamos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande esperanza de nuestra fe. Hola, bienvenidos a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de La Verdad que Transforma. Es para mí un gusto, un privilegio compartir en este día este espacio con nuestro compañero y hermano en la fe, Fran Rodríguez. Él es comunicador social y periodista y actualmente trabaja en la editorial CLC, que justamente pues el libro que vamos a estar hablando el día de hoy es de este sello, el cual pues nos ha permitido como Unilid distribuir pues su catálogo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del libro que se llama El mundo al que predicamos, de Salvador de Lutri. Entonces, Fran, quiero darte la bienvenida, un gusto que estés con nosotros. ¿Y cómo estás? Wilford, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar contigo, con los oyentes hoy, y bueno, esperamos tener un muy bonito tiempo conversando de este importante tema. Bueno, muchas gracias, Fran. Igual el gusto es para mí. Y bueno, para ya entrar en materia, cuando pensamos en un mundo donde la tecnología avanza sin cesar, ¿cómo podemos mantener nuestra esencia humana y encontrar significado en medio de la sobrecarga de la información que tenemos? Pensemos un poco en toda la tendencia que tenemos actualmente con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y nos damos cuenta que estas situaciones entran a jugar un papel importante porque nos damos cuenta que se empiezan a identificar algunas crisis en la cultura occidental. Hay una búsqueda de sentido en el ser humano. A veces las personas consideran que de parte de Dios hay un silencio y también vemos varios influencias o consecuencias más bien del humanismo y también esa necesidad del ser humano de tener esa búsqueda de respuestas a verdades trascendentales. Y para empezar, Fran, pues entiendo que tú editaste este libro, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos pudieras contar un poco, y bueno, más allá de este rol, de acuerdo a lo que Salvador nos habla en el libro, ¿cuál es la principal crítica que tú ves que él hace acerca a la cultura occidental contemporánea? Bueno, primeramente, antes de responder tu pregunta, Wilford, mientras hablabas pensaba en una cita del doctor de Lutri aquí con relación a esas preguntas y esa crisis que el mundo vive, y cito: tenemos que detenernos a analizar la crisis de nuestra cultura y entender cuáles son las preguntas del hombre moderno para ser eficaces en la comunicación. Y agrega: los cristianos tenemos las respuestas. Necesitamos, sin embargo, conocer las preguntas. Me parece una frase muy puntual y muy buena, porque es verdad. Vamos, los cristianos comprendemos el mundo de una manera muy diferente a como las personas que no conocen a Dios. Porque de hecho nosotros, solo nosotros, sin decirlo de una manera, no para mofarnos o sentirnos orgullosos por eso, pero bíblicamente es verdad, nosotros comprendemos el propósito del mundo como tal, de la creación como tal, de todas las cosas que ocurren, que son principalmente para la gloria de Dios, ¿cierto? Y que llevarán a un propósito final, que es la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, y ya yendo en particular a tu pregunta con relación a esta crisis, ¿cierto?, que vivimos culturalmente, pues de Lutri lo que nos dice es que nosotros vivimos en un mundo donde nos estamos tratando de desligar de la tradición judeocristiana, ¿cierto?, que el mundo había tenido durante, digamos, firmemente 19 siglos, podríamos decir. Más o menos hasta finales del siglo XIX, es decir, poco más de 100 años
había cosas que no se cuestionaban, se daban por entendidas, ¿cierto? El hombre es, bueno, pronto un poquito más atrás, cuando ingresa Darwin, pues empieza a sembrarse ciertas semillas, ¿no? Pero bueno, digamos que aún incluso en el siglo XIX estaba claro, somos creados por Dios, hechos a imagen de Dios, estamos en el mundo con un propósito para Él, ¿sí? Pero luego, a medida que el humanismo empieza a crecer, sí, finales del siglo XIX y entra ya fuerte en el siglo XX, el mundo comienza una etapa crítica, podríamos decir, en la cual hemos venido viviendo en el siglo XX y ahorita en el siglo XXI, que también está tomando aún más fuerza. Entonces, justamente la crítica que hace de Lutri a nuestra cultura contemporánea es ese intento de construir un mundo sin fe y sin valores absolutos, alejado de la convicción bíblica, por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, me parece sumamente interesante la premisa. ¿Por qué? Porque, digamos, y él lo va a decir, bueno, ahí nos vamos adelantando un poco a lo que vamos a considerar, pero digamos, el cristiano tiene un propósito también de entender lo que estamos hablando, la razón. Nosotros podemos comprender el mundo, a pesar de que muchos dicen que los cristianos somos antiintelecto y cosas así, todo lo contrario. Si nosotros vemos la cultura, el cristianismo ha ido de la mano con el arte y con el intelecto mucho, pero bueno, el humanismo ahí nos ha hecho, digamos, ha dicho una mentira que el mundo ha creído. Ese es otro tema, pero no nos desliguemos de esto. Me parece, me parece muy interesante la premisa de Lutri en el sentido de que lo que nosotros vemos en el siglo, finales del siglo XX, desde mediados a finales del siglo XX y en el siglo XXI, es una consecuencia de ese desligar, de esa trascendencia que el hombre ya no quiere responder a la luz de la cosmovisión bíblica. Entonces nos vemos en un mundo sin respuestas, en un mundo sin crisis, donde a pesar de que vivimos en una época con mucha comodidad y donde el hombre ha podido lograr cuestiones que parecían un sueño hace 300 o 200 años, aún a pesar de esa comodidad hay una angustia en el corazón, y él de hecho lo manifiesta así. O sea, hay una angustia en el corazón de las personas, y nosotros lo vemos en las personas que nos rodean, porque no hay una respuesta óptima a las preguntas más básicas que el hombre se ha hecho desde tiempos inmemoriales, desde los días de los griegos, a los cuales seguramente ahorita también haremos mención. Entonces, esa es la crítica de Lutri. Nosotros tratamos de vivir en un mundo y estamos construyendo una nueva moral sin el cristianismo, sin el creador, que es el que nos da, por supuesto, pues la razón de vivir y la forma de vivir. Entonces, cuando nosotros intentamos vivir así, claramente vamos a tener un problema. Y es claro, a la luz del siglo XX, con las guerras que ocurrieron, no más por hablar de las dos grandes guerras mundiales y sin contar un montón de guerras más, que fue el siglo de las guerras, ¿cierto? El siglo XX. Y hoy en día una crisis de identidad en las personas, confusión en las cosas aparentemente más básicas de lo que somos como seres creados. Estamos viviendo tiempos cultural y socialmente complejos. Entonces, en ese sentido, parece que Lutri como filósofo nos da unas respuestas puntuales y óptimas a eso que nosotros estamos viviendo y a esa crisis que él critica, que es evidente en el mundo contemporáneo. ¿Te está gustando el contenido de La Verdad que Transforma? Pues tenemos mucho más que puedes recibir gratuitamente en tu correo electrónico a través de nuestros boletines mensuales. Entérate de primera mano del lanzamiento de libros y Biblias que te ayudarán a ti y a tu familia en cada área del crecimiento espiritual. Entra a editorialunilit.com y suscríbete a nuestro boletín mensual. Únete a una comunidad de personas que, como tú, buscan crecer y conectar para tener vidas transformadas. Así es, Fran. Y cuando nos damos cuenta, nuestra cultura occidental está constantemente en esa búsqueda de una libertad sin límites, ¿cierto? Y pues de alguna manera han emergido muchos valores relativos. Ya se habla pues de las autopercepciones y de todos estos ismos que hemos venido observando a lo largo de estas últimas décadas. Y lamentablemente todo esto, en vez de generar una plena libertad en el ser humano, ha generado es más bien una angustia y sensación de falta de sentido de la vida, como tú bien lo señalabas ahorita, esa crisis de una identidad que el ser humano no tiene y que constantemente la está refugiando en muchas tendencias que vemos.
ahorita estamos, como lo decía al comienzo, la tendencia de la inteligencia artificial, todas las tendencias de las redes sociales. Entonces nos damos cuenta que son situaciones que al menos en los últimos 50, 70 años podemos darnos cuenta que se han evidenciado muchísimo. Así que es una problemática que el autor nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son esas crisis, ¿verdad? Y poder encontrar la manera de abordarlas y de dialogarlas con las personas. Porque a veces nosotros pensamos que, bueno, como tú lo decías, el cristianismo tiene las respuestas, pero muchas veces nosotros no conocemos las preguntas. Y en ese sentido, pues no logramos conectar con nuestra civilización occidental. Y eso es lo que nos falta. Y Salvador, a lo largo de su libro, nos lleva justamente a encontrar ese puente. Y creo que eso es uno de los beneficios que podemos tener a la hora de que el lector se acerque a este libro. Ahora, sí, así es. Y ahora, pues, Fran, hablando un poco acerca de esta crisis del hombre occidental, el doctor de Lutri también habla sobre ese nuevo hombre occidental, ¿verdad? Y pues me gustaría que nos hablaras un poco, o bueno, pudieras comentarnos acerca de cómo él ve esto y entender este concepto de manera práctica en nuestro día a día. Nosotros cómo podemos abordarlo, cómo podemos resolver a veces esas situaciones que parecen que están de un lado al otro cada una, ¿verdad? Es así. Bueno, digamos, lo primero que podríamos decir de pronto, inicialmente, pues es considerar, bueno, ¿qué es Occidente, no? Si estamos hablando del hombre occidental, pues hablaríamos de Occidente. Occidente, evidentemente, es, podríamos decir, el mundo que ha sido influenciado por el cristianismo de una manera directa y completa, y por el judaísmo, incluso por eso hablamos de judeo-cristianos, ¿cierto? Valores judeo-cristianos, porque vienen desde el judaísmo. Y de hecho, de Lutri, de una manera profunda, pero sencilla y puntual, nos explica que el hombre moderno, ¿cierto? Es una mezcla muy particular. Ese hombre occidental, o sea, el hombre de Occidente, digamos del Medio Oriente para acá, ¿no? Podríamos decir, geográficamente, podríamos decir, ¿no? De lo que sería Israel, Palestina, ¿cierto? El Líbano, un poco hacia acá, toda Europa. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Sería el hombre occidental. Ese hombre y la manera como ese hombre ha pensado es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla entre los valores del judaísmo, ¿cierto? Con su monoteísmo particular y marcado, que lo hizo único, ¿cierto? Era el cristianismo, y también una mezcla con el hombre griego, podríamos decir, es decir, con ese hombre racional, con ese hombre que buscaba entender el mundo, porque hay algo interesante. Los griegos, hasta el día de hoy, nosotros de eso hoy estamos hablando de ello, ¿no? Llevamos 2450, 2500 años hablando de la filosofía griega, es una cosa tremenda, ¿sí? Desde los días de los primeros, los presocráticos, porque hubo algunos antes de Sócrates, pero obviamente Sócrates siendo el mayor y el principal entre ellos, después su discípulo Platón y el discípulo de Platón, quien fue Aristóteles. Esos tres hombres formaron el pensamiento occidental junto con el cristianismo durante miles de años, podemos decir, sin temor a equivocarnos. Entonces, el hombre occidental entonces es la mezcla de los valores judeocristianos y la razón griega. Y ese hombre encuentra entonces un centro, por decirlo así, y un arquetipo, como dirían los psicólogos, en la persona del apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo reúne, por decirlo de alguna manera, esas dos características. Es un hombre racional, es un hombre estudiado, ¿cierto? Era Saulo de Tarso, era un ciudadano romano, quien tuvo la posibilidad de estudiar, era preparado, también conocía la filosofía griega, de hecho cita en su famoso sermón en el Areópago, en la colina de Marte, cita a filósofos griegos, ¿no? Y además era un fariseo, conocía la ley judía de una manera impresionante, ¿no? Era de la tribu de Benjamín, como nos dicen Filipenses 3, fariseo entre fariseos. Entonces, era una mezcla única del apóstol. Era un hombre religioso, es decir, el hombre hebreo,
y era un hombre racional, el hombre griego mezclados en dos. Entonces el doctor de Lutri lo que nos dice es que en él encontramos algo único. Y de alguna forma el hombre cristiano termina siendo, y incluso el hombre occidental, ya mencionaremos eso, haremos una distinción allí, encuentra su punto de partida con él. Y el hombre occidental tiene esas dos cosas. Ahora, durante 19 siglos se vio con cierta claridad, el hombre pensaba, el hombre tenía libertad y tenía la fe, ¿no? Que son tres elementos, importantes que el doctor de Lutri menciona: razón, fe y libertad, ¿sí? Eso identifican al hombre occidental. Esos tres elementos convivieron juntos durante 19 siglos largos de una muy buena manera, pero, ¿cierto? A finales del siglo XIX, uno de esos elementos empieza a dejarse de lado, que es la fe. Entonces, la razón y la libertad, y como tú muy bien decías ahorita, especialmente la libertad, vivimos en una época donde la libertad pareciera ser lo máximo y la meta óptima de la vida, ser libre, poder hacer lo que yo quiera, y no tiene consecuencias de ningún tipo, ni para mi propia vida ni para los demás, pero sí las tiene, como sabemos nosotros. Entonces, el problema de la cultura contemporánea es que ese hombre occidental y la influencia del cristianismo, para ya llevarlo y plantarlo un poquito más, está empezando a verse muy afectada. Y si puedes usar una palabra un poquito más fuerte, aunque obviamente Dios no permite eso en su gracia completamente, está herido, digamos, para no usar una palabra más fuerte, está herido, y herido fuertemente, con batallas duras que lo han dejado muy mal herido. Por eso, porque digamos, y de hecho aquí también citaría a Lutzer, ¿cierto? Quien dice algo muy interesante, Erwin Lutzer, con relación a esto. Él decía que los cristianos jugábamos de local, decía, en el mundo, en relación a nuestra cosmovisión y las cuestiones. Pero hoy en día estamos jugando de visitante, y estamos jugando de visitante en un mundo muy hostil, o sea, en una cancha de esas bien hostiles, con unos locales bien duros y hostiles contra nosotros. Pero él de todas maneras nos anima, dice Lutzer, porque finalmente estamos en el partido, y ese también es un punto. Y creo que este libro también refleja eso de una manera muy bella. Si bien hay una crisis, como decíamos, el cristianismo tiene las respuestas. Entonces nosotros como creyentes le podemos ofrecer al mundo otra vez ese elemento que el hombre occidental ha dejado atrás, que es la razón, la fe, y ya tenemos la razón y la libertad. Pero si agregamos la fe a lo que es el hombre occidental del siglo XXI, vamos a volver a tomar de las aguas que el cristianismo, por su gracia, la gracia de Dios, nos dio durante 19 siglos y particularmente el 16 para atrás, donde toda la cultura cristianizada, aunque no fuera cristiana del todo, bebía de los beneficios de vivir bajo la gracia común de Dios, diríamos, ¿no? Es un tema bien interesante, Wilford, porque de alguna manera nos explica lo que es el mundo que nos rodea, ¿no? Y cómo nosotros, desde nuestro lado cristiano, podemos procurar de que las personas entiendan que el hombre occidental es una preciosa bendición de Dios porque tiene su razón, su fe y su libertad, con los principios bíblicos, los principios del Antiguo Testamento, del judaísmo, y la bendición también de comprender el mundo que los griegos agregaron a eso. Así es, Fran. Y algo que me gustaría citar del autor allí en el capítulo 5, que habla, ese capítulo se llama El crecimiento del humanismo. Él dice que el cristianismo viene a transformar estas culturas, hablando justamente de la cultura hebrea y la griega, pero en la cultura occidental contemporánea, el humanismo ha llevado a un antropocentrismo que desplaza a Dios como fundamento. Y es justamente lo que tú acabas de mencionar, cómo la fe se ha dejado a un lado y se ha desplazado tristemente, y eso nos ha llevado a que quitemos a Dios de la ecuación, como hablaba Nietzsche, ¿verdad? La muerte de Dios, donde aparentemente pues se hace una liberación del hombre, pero es una liberación que te lleva justamente a un autoexterminio, a que el hombre no tenga
un propósito y un sentido de existencia en su vida terránea. Entonces, creo que eso es algo muy, muy, muy relevante que vemos aquí, que también lo expresa el doctor Delutri. ¿Listo para llevar tu crecimiento espiritual al siguiente nivel? Te invitamos a visitar editorialunilit.com. Allí encontrarás recursos para desarrollar tu ministerio, mejorar tus relaciones y alcanzar tus metas espirituales más profundas. Y no te quedes fuera de la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales para recibir la inspiración diaria que tanto necesitas. Conéctate con nuestra comunidad y permite que la verdad de Dios transforme tu vida. Ahora, Fran, ya para ir entrando a la recta final, me gustaría que nos contaras y, bueno, pensáramos, ok, si yo le regalo o invito a un hermano en tu iglesia, en mi iglesia, le digo, mira, quiero darte este libro y me gustaría que lo leyeras. ¿De qué forma crees que la lectura de este libro va a aportarle unos beneficios significativos a esta persona, entendiendo que tal vez pueda ser una persona que no está muy familiarizada con todos estos temas, estos conceptos? ¿Cómo crees que este libro le va a ayudar realmente a cambiar un poco la percepción de la cultura, de la importancia de la evangelización? ¿Cómo crees que este libro le puede ayudar a esta persona? Y bueno, a la audiencia que también nos escucha claramente. Es así. Bueno, este es un libro muy interesante en el sentido de que considero yo, y aquí citamos la famosa frase que seguramente hemos escuchado, pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las cuales estamos fracasando, bueno, suena fuerte un poco decirlo así, pero no estamos haciendo las cosas tal vez como deberíamos como creyentes, es que no conocemos la riqueza histórica del cristianismo. Es verdad. Y de hecho, en ese viaje que Lutri nos hace, ¿cierto? Es muy interesante ver que la cultura, como estamos hablando, se alimentó del cristianismo mucho y durante siglos. Hoy en día, lo dicho, el arte se supone que no tiene nada que ver con nosotros, el pensamiento no tiene nada que ver con nosotros, pero hay que ver los filósofos medievales y cómo escribían de filosofía desde un punto de vista cristiano. Hay que ver el arte del medioevo también para ver lo precioso que era, la escultura que ni siquiera hoy en día, bueno, hay uno que otro artista que imita cuestiones, pero lo que hacían en el medioevo, las esculturas, el arte. Exacto, las pinturas eran tremendamente hermosas. Entonces, es interesante conocer la historia desde varios puntos de vista, porque el doctor Delutri, además de la filosofía y el pensamiento, pues también nos habla de cuestiones como estas, para que consideremos la rica herencia que nosotros tenemos. Entonces, creo que una persona que tal vez no esté tan relacionada con cuestiones históricas o aún con cuestiones culturales y sociales de la antigüedad, ¿cierto?, va a ser sumamente bendecida con este material. Vamos, yo digo, y bueno, aquí lo digo en verdad, y sinceramente es uno de mis libros favoritos de la editorial CLC, la verdad. Y teniendo la oportunidad de editarlo, le bromeo con un amigo, digo, es top 3 para mí, sin duda, con algún libro de Jerry Bridges y algún otro libro de la editorial CLC. Me parece que es muy bello. Y además es un libro, no es muy, es un libro grande, pero no es un libro tan largo también. Entonces es una lectura agradable. El autor hace algo que es muy difícil al escribir, y es por medio de ideas cortas, porque tiende a ser muy, los párrafos son cortos y son rápidos, por decirlo así. Es muy difícil dejar en la mente del lector una idea y que el lector quiera continuar hablando de temas densos como estamos considerando. Para mí eso es un plus muy grande. Entonces es una lectura muy agradable, Wilford, que yo creo que todos los queridos oyentes que nos escuchan, hermanos en nuestras iglesias, van a disfrutar. Aunque tal vez no estén tan relacionados con la historia, con temas filosóficos, van a encontrar que es un libro que está escrito de una manera puntual y que va a bendecirle mucho, a ayudar a comprender lo que el cristianismo ha hecho a lo largo del siglo y cómo nosotros debemos retomar de eso para luchar lo que hemos considerado esta batalla cultural, ¿no? Esta difícil batalla cultural donde, bueno, estamos heridos, como decíamos, pero bueno, decía Chesterton que el cristianismo no tiene problema con la idea de morir y volver otra vez porque adora un Dios que resucitó y venció la muerte.
El Sí. cristianismo no ha muerto, entre comillas, dice Chesterton muchas veces, pero ha vuelto y ha vuelto porque ahora un Dios que ha vuelto de la tumba también. Entonces creo que eso nos hace muy bien. Así es. Y algo que es importante, como lo mencionábamos, es entender que cuáles son las crisis que la cultura occidental vive y a través de eso nosotros poder entablar esas conversaciones con las personas de tal manera que podamos tener también un intelecto cultivado, porque a veces como creyentes, por lo general, hay una mofa, hay una burla hacia nosotros de que solo somos personas de fe y que somos, desde el punto de vista del conocimiento, de la formación, de la parte intelectual, somos muy ignorantes. Y creo que el que un cristiano se instruya en ese sentido ayuda a no solamente a recordar y a recobrar lo que por herencia ha tenido, que hablaba Jonathan Edwards de una piedad intelectual, ¿cierto? Una vida de que está cultivada intelectualmente, pero con una piedad que acompaña esa parte. Y creo que eso es importante. Creo que nos hemos ido mucho al extremo de cultivar mucho la piedad y hemos dejado la parte intelectual de un lado. Entonces creo que esta lectura, estoy convencido, que nos va a ayudar un poco a nutrirnos desde ese punto de vista intelectual y que así podamos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande esperanza de nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Es importante que lo hagamos como creyentes y la invitación en este podcast para todos los que nos escuchan es justamente esta, que como cristianos, como creyentes, busquemos estar a la altura de una cultura que no, además de estar tecnologizada, ¿cierto? Que cada vez más está creciendo a ritmos súper acelerados, toda esta parte tecnológica. También la disponibilidad de la información a través de estos medios tecnológicos es abismal. Y ya hoy en día, no sé si recuerdas, tal vez a finales del siglo XX, hace ya unos 30 años, era muy fácil para algunas iglesias salir y evangelizar y hacerlo en una plaza pública y hablar de solamente las escrituras y las personas escuchaban y bien, y muchos llegaban a Cristo. Hoy en día, ya desde tu celular, tú tienes acceso y más hoy en día con la IA, tú le dices a la IA, ok, quiero que me ayudes a conocer la historia de tal personaje, de tal evento, y ya va a ser difícil que puedas entablar esas conversaciones con los incrédulos, con las personas que no tienen a Cristo, y que si tú no estás a esa altura de poder tener unas buenas conversaciones con ellos, claro, va a ser muy difícil justamente transmitir no solamente la riqueza de estas herencias, de estas culturas, sino también, sobre todo, el Evangelio de Jesús. Porque, como tú bien lo dices, y también el autor lo menciona, Pablo es justamente un buen ejemplo a seguir entre cultivar una vida piadosa, religiosa, espiritual, pero también de una vida intelectual que es importante que nosotros cultivemos. Entonces, bueno, Fran, pues agradezco mucho tu tiempo, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Fue un espacio muy ameno. Quisiéramos poder hablar muchísimo más de varios temas. El autor, simplemente a manera de recordación, lo quiero mencionar, los capítulos que mencionan, el libro, como tú dijiste, es corto, son solo 9 capítulos, y algunos temas que menciona el autor es, por ejemplo, habla de los orígenes del occidente, de la herencia hebrea, orígenes del occidente, de la herencia griega, el hombre de occidente, el capítulo 3, habla del renacimiento humanista y la reforma protestante, este hito tan importante en la historia de nuestra fe, el crecimiento del humanismo, el hombre del siglo XX, los problemas del hombre moderno, que justamente también era lo que mencionábamos un poco, el hombre en busca de sentido, ese sentido de trascendencia que Dios ha puesto en el corazón del hombre, como dice Eclesiastés, y el mandato autoritativo. Ese mandato autoritativo es justamente la necesidad de predicar a Cristo, ¿verdad? De no relegarnos, de no hacernos a un lado, o de no ser participativos de la cultura, del arte, de la tecnología, la educación y todas estas esferas que son importantes y que muchas veces como creyentes nos automarginamos, porque ni siquiera es que ellos nos cierren la puerta, nosotros mismos somos los que no participamos. Bueno, Fran, unas palabras finales y pues vamos ya cerrando nuestro programa de hoy. Bueno, Wilford, no, darte las gracias también, tiempo muy agradable.
Bueno, la literatura logra cosas maravillosas, ¿no? Por eso amamos los libros. La literatura abre nuestra mente, esa es mi función. Y cuando leemos buena literatura y literatura bíblica, más, ¿no? Es un plus mayor, porque nos recuerda pues el propósito por el cual estamos aquí, el Dios que adoramos, al mundo al que predicamos, como llama el libro, ¿no? Finalmente, o sea, allí hay personas que no tienen esto que tú y yo tenemos, no, y los creyentes no entienden el mundo como es, por eso viven en esa angustia, ¿no? Y ciertamente entonces ahí está la respuesta en lo que hablaba de Lutri, ¿no? Nosotros las tenemos, entonces que las podamos compartir, que podamos bendecir a las personas, aún regalando el libro también, aprovechando los recursos que tenemos a nuestra disposición, porque un buen libro es una semilla que puede producir mucho en el corazón de alguien, y lo Así dicho, es. con el bíblico aún más. Entonces creo que ese es un plus bien importante. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, con los oyentes. Gracias, Fran. Bueno, y también damos gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este capítulo. Recuerden suscribirse a nuestros canales. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Suscríbanse, activen la campana de notificación para que cada vez que subamos un episodio ustedes puedan estar atentos, escucharlo y sobre todo que puedan también compartirlo a más personas. Y recuerden que este espacio hablamos siempre de la verdad que transforma, esa verdad que está cimentada en la palabra de Dios y que lleva a la vida del creyente una transformación para darle la gloria y la honra a Dios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.